Los pasillos fríos del manicomio La Castañeda huelen a olvido. Un anciano con la mirada perdida es apenas una sombra en la penumbra. Ese hombre fue Rodolfo Chango Casanova. Pero en su mente aún resuena el rugido de estadios repletos gritando su nombre. Como el ídolo de una nación, el hombre que casi tocó el cielo con los puños terminó sus días aquí, olvidado y roto. ¿Qué destruyó realmente al rey sin corona, de México? Acompáñame a desentrañar el misterio de su caída, y dale like a este video si crees que las leyendas nunca mueren. Por cierto, cuéntame desde qué ciudad me estás viendo y qué hora es por allá. Antes de que el nombre Chango Casanova resonara como un trueno en las arenas de todo México, antes de que las luces del estrellato lo buscaran, y las multitudes corearan su leyenda, solo existía un niño llamado Rodolfo, con los pies descalzos sobre el asfalto hirviente de la Lagunilla, un laberinto de miseria y olvido en el corazón de la Ciudad de México. Su mundo no era un cuadrilátero, sino un campo de batalla diario donde el enemigo era el hambre, y cada amanecer traía consigo la misma pregunta silenciosa: ¿habrá para comer hoy? La voz del pequeño Rodolfo se perdía entre el estruendo de la ciudad, pregonando noticias que otros leerían, mientras él solo leía en los rostros el cansancio y la desesperanza. Fue el peso de sus demonios. Rodolfo Casanova cayó. Cayó en cámara lenta, como un roble centenario carcomido por dentro. El silencio en la arena fue un trueno. Un silencio total, sepulcral, roto solo por la cuenta del referee, que sonaba como los martillazos sobre un ataúd. 1, 2, sus ojos estaban abiertos, pero no miraban nada, miraban hacia adentro, al abismo que lo estaba devorando. 7, 8, intentó levantarse, pero su cuerpo ya no obedecía a su voluntad. Obedecía a la fatiga, al alcohol, a la desesperación. 10. La derrota no fue solo una mancha en su récord, fue una herida mortal en su orgullo. El camino de vuelta al vestidor fue una procesión fúnebre. Las miradas de lástima eran peores que cualquier insulto. Ya no era el rey, era un bufón, un campeón caído. Dentro de la soledad de esas 4 paredes, la negación se convirtió en furia. Rompió el espejo con un puñetazo, pero el rostro que vio en los fragmentos rotos seguía siendo el suyo, el de un hombre perdido. La vulnerabilidad, esa enemiga que había mantenido a raya con knockouts y sonrisas, lo inundó por completo. Por primera vez en su vida, Rodolfo Chango Casanova no tenía contra quién pelear, excepto contra sí mismo. Y estaba perdiendo. Aquella noche, México no solo vio caer a su campeón. Cada periódico vendido no era un triunfo, era apenas una tregua, una moneda que prometía un poco de pan, un poco de calor para el hogar que compartía con su madre. Era en los ojos de ella donde Rodolfo veía la verdadera pelea. Veía el sacrificio silencioso, las manos agrietadas por el trabajo, la dignidad intacta a pesar de la pobreza que los ahogaba. Y fue en ese silencio, en una de esas noches frías donde el estómago vacío duele más, que nació una promesa. Un juramento hecho no con palabras sino con la mirada. Él la sacaría de allí. Él cambiaría su destino. No encontró su arma en una escuela, sino en el eco sordo de los golpes contra sacos remendados. Descubrió el boxeo en gimnasios improvisados, templos de sudor y óxido donde hombres como él buscaban una salida a puñetazos. Allí, su talento no fue pulido, fue desatado. Era una fuerza de la naturaleza, un diamante en bruto tallado por el hambre y la rabia. Cada golpe que lanzaba no era técnica, era un grito. Un grito contra los días sin futuro, contra la humillación de la necesidad, contra el destino que parecía haberlo condenado. Sus puños no buscaban puntos en la tarjeta de un juez, buscaban romper las cadenas invisibles que lo ataban a ese suelo. Vio la primera fisura en el alma de un guerrero que ya estaba rota por dentro. Fue el principio del fin. La primera nota de un corrido trágico, cuyo eco resonaría por décadas. Esta fue la herida que se abrió a la vista de todos. Pero el veneno llevaba mucho tiempo corriendo por sus venas. Para entender cómo esta caída se convirtió en un descenso sin retorno al infierno, tienes que seguir con nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones, porque la espiral destructiva del rey sin corona apenas comienza, y te prometemos que te romperá el corazón. Aquel knockout no fue el final, fue el gatillo. La derrota que sacudió a México fue solo la primera grieta en un dique que estaba a punto de reventar. Lo que siguió no fue una caída, fue un desplome en cámara lenta, una demolición pública del ídolo.
Las peleas se volvieron una tortura. El chango que subía al ring ya no era el demonio de la lagunilla, era un espectro, un hombre con la mirada perdida que buscaba en las cuerdas las respuestas que no encontraba en el fondo de una botella. Los golpes de sus rivales ya no dolían tanto como los fantasmas que danzaban frente a sus ojos. Derrota tras derrota, cada una más humillante que la anterior, el rugido de la multitud se transformó en un murmullo de lástima. El ring se convirtió en su santuario y su forja. Allí, el niño que vendía periódicos descalzo comenzó a morir, y en su lugar, se estaba forjando un rey. Esa rabia, convertida en arte violento, fue su salvación. Fue el primer round ganado en una guerra que duraría toda su vida. Todos hemos sentido alguna vez esa fuerza que nace de la desesperación, esa promesa hecha a alguien que amamos, y que nos obliga a levantarnos una vez más. Si alguna vez has luchado por algo o por alguien más grande que tú, deja un comentario y un like para honrar el origen de este guerrero. El niño que vendía periódicos descalzo había muerto. En su lugar, bajo las luces cegadoras de la arena, nació una leyenda. Su debut profesional no fue una pelea, fue una declaración. Un estallido de furia contenida durante años de miseria. No había estrategia, no había técnica pulida. Solo existía un instinto animal, una tormenta de puños que avanzaba sin tregua, absorbiendo el castigo como si fuera alimento para su alma. Rodolfo no bailaba en el ring, lo conquistaba, era un fajador puro, un artista de la demolición que reflejaba en cada golpe la guerra que había librado contra la vida. Y México quedó en shock. Uno tras otro, sus rivales caían. El dinero, que había llegado como un torrente, se secó con la misma velocidad. Los amigos que llenaban sus mesas y vaciaban sus botellas desaparecieron como sombras al amanecer. Los parásitos que se habían alimentado de su gloria, lo abandonaron en cuanto olieron la miseria. Su fortuna, construida con sangre y sudor, se escurrió entre sus dedos, gastada en noches de olvido y traiciones silenciosas. Pronto, no quedó nada. Solo deudas y el eco de las promesas rotas. Pero la pérdida más profunda, la herida que nunca cerraría, fue la de su hogar. La promesa a su madre se había convertido en una pesadilla. El hombre que luchó para sacar a su familia de la pobreza, ahora era la fuente de su terror. El alcohol y la paranoia lo convirtieron en un extraño en su propia casa. Su esposa veía en sus ojos no al campeón que amó, sino a una bestia acorralada, gruñendo a sombras que solo él podía ver. Sus hijos, que antes corrían a abrazar a su padre héroe, ahora se escondían de sus gritos y de su furia impredecible. La familia se fracturó, se rompió en 1000 pedazos bajo el peso de un hombre que se destruía a sí mismo. Se quedó solo. Y en la soledad más absoluta, sus pies lo llevaron de regreso al único lugar que le quedaba: el principio. No eran derrotados, eran desmantelados. La gente no iba a ver una pelea, iba a presenciar un fenómeno. El sonido seco de sus guantes contra la mandíbula se convirtió en la música de la lagunilla, el himno de los que no tenían nada. 6 victorias. 10. 15. La mayoría por la vía del knockout, una carnicería implacable que construía el mito del chango, el muchacho del barrio al que nadie podía derribar porque la vida ya lo había golpeado con más fuerza que cualquier hombre. Su nombre retumbaba desde las arenas más humildes hasta los salones más elegantes. Ya no era Rodolfo. Era Chango Casanova, la encarnación del sueño mexicano, la prueba viviente de que un hombre podía salir del lodo y tocar el cielo con los puños. Se había convertido en un rey coronado por el pueblo, un ídolo forjado en el fuego de la adversidad. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera él mismo, es que cada ovación, cada titular, cada golpe de gloria, añadía un peso invisible a una corona que pronto se volvería demasiado pesada para soportar. La cima es un lugar solitario, y la batalla más peligrosa no se libra bajo las luces, sino en la oscuridad de la propia mente. Para descubrir cómo el peso de la gloria comenzó a fracturar al campeón, suscríbete y no te pierdas el próximo capítulo de esta trágica saga. Rodolfo Casanova, el rey sin corona, volvió a caminar por las calles de la Lagunilla. Pero ya no era el joven con hambre de gloria, sino un despojo humano, un fantasma atormentado que deambulaba por el escenario de sus sueños de infancia. La gente del barrio, la misma que lo había cargado en hombros, ahora bajaba la mirada al verlo pasar, con la ropa sucia, hablando solo, peleando con enemigos invisibles en las esquinas. El hombre que había escapado del lodo para tocar el cielo,
había caído de vuelta, hundiéndose más profundo que nunca. Los golpes recibidos en el ring habían encontrado un eco eterno en su cráneo, y ahora la campana sonaba sin cesar dentro de su mente, una tortura sin round final. ¿Qué sucede cuando los aplausos se apagan y un héroe se queda a solas con el eco de los golpes que lo hicieron grande? Si sientes el peso de esta tragedia, deja un like como un abrazo a su memoria. El ídolo de México ya no existía. En su lugar, vagaba un espectro por las calles de La Lagunilla, una figura esquelética envuelta en harapos, con los ojos hundidos en un abismo de recuerdos rotos. El hombre que había hecho temblar estadios enteros, ahora temblaba de frío y de delirio, murmurando nombres de rivales muertos y de glorias convertidas en ceniza. El estruendo de sus victorias anteriores no era nada comparado con el trueno que se gestaba en el alma de México. Para el año 1934, Rodolfo Casanova ya no era un hombre, era un estandarte, la bandera de carne y hueso de los olvidados. Y toda su leyenda, toda su furia, convergería en una sola noche, un solo combate que definiría la eternidad. 15 de agosto, contra el puertorriqueño Sixto Escobar, por el campeonato mundial. Aquella noche, el ring no fue un cuadrilátero, fue un altar. Y sobre él, dos hombres no peleaban por un cinturón, sino por el orgullo de sus naciones. Chango, fiel a su esencia, no boxeó, desató una tormenta. Cada golpe era un eco de los días sin zapatos, cada esquiva un recuerdo de las humillaciones. Luchó con el corazón en los puños, una bestia indomable que arrinconó al campeón, lo castigó y lo dominó ante la mirada incrédula de un público que rugía su nombre como una oración. Cuando sonó la campana final, no había duda. México había visto a su hijo coronarse. Pero los jueces, en una decisión que la historia recordaría como una traición, levantaron la mano de Escobar. Hubo un silencio, denso y pesado, seguido por una explosión de furia y amor. El pueblo de México rechazó el veredicto oficial. La gente que antes lo aclamaba, ahora apartaba la mirada, algunos con lástima, otros con desprecio. Era el último acto de una tragedia pública, el campeón despojado de todo, incluso de su propia mente. Fue allí, en la misma cuna de sus sueños, donde lo encontraron. No hubo honor en ese momento, solo la cruda realidad de un hombre que había caído más bajo de lo que cualquier lona podría representar. Fue una intervención forzada, un acto de piedad brutal. La ambulancia llegó como un verdugo silencioso, y los hombres que lo subieron a la fuerza no vieron al Chango Casanova, el rey sin corona. Vieron a un alma perdida que necesitaba ser encerrada para su propia protección. Las puertas del manicomio de la Castañeda se cerraron tras él con un estruendo metálico y definitivo. Ese sonido fue la última campana, no para un round, sino para su vida como la había conocido. El cuadrilátero de cuerdas y lona fue reemplazado por un laberinto de pasillos fríos, paredes descascaradas y el eco constante de lamentos anónimos. Este era su nuevo ring, un lugar donde no había referees, ni reglas, ni multitudes que gritaran su nombre. Sus oponentes ya no eran hombres de carne y hueso, sino las legiones de fantasmas que habían anidado en su cráneo. Esa noche, en las calles, en las cantinas, en los hogares humildes, ellos emitieron su propio juicio. Rodolfo Chango Casanova había perdido en las tarjetas, pero había ganado el alma de un país. Fue bautizado con el único título que importa, el campeón sin corona. Se convirtió en el rey del mundo, no por un cinturón de cuero, sino por decreto popular. Vivía en la opulencia, vestido de seda, con el dinero fluyendo como un río, y el amor del pueblo como un océano. Caminaba por las calles de la capital y el mundo se detenía. Era un dios que había descendido del barrio para sentarse en un trono de gloria. Pero en la cima del universo, donde el aire es frío y solitario, incluso los dioses sienten el vértigo. Cuando has conquistado a todos los rivales visibles, ¿cómo te preparas para la guerra contra las sombras, que solo tú puedes ver? La corona que el pueblo le ciñó no estaba hecha de oro sino de anhelos y expectativas, y su peso era infinitamente mayor. Rodolfo Casanova, el rey de la Lagunilla, el campeón moral de México, se encontró de pronto en la cima de una montaña desde la que el único camino posible era hacia abajo. La gloria, que había sido su motor, comenzó a transformarse en una jaula dorada. La batalla más dura de Rodolfo Casanova estaba a punto de comenzar, lejos de los reflectores, en la más profunda y solitaria oscuridad. Dentro de la Castañeda, el tiempo se disolvía.
Los días y las noches se fundían en una monotonía gris, rota solo por los estallidos de su propia guerra interna. Las alucinaciones eran sus sparrings diarios. En la quietud de su celda, el sudor frío le recorría la frente mientras esquivaba golpes fantasmales de Sixto Escobar. Oía el rugido de la multitud de la arena nacional, un rugido que se transformaba en los gritos de los otros internos. Su cuerpo, acostumbrado a la disciplina del entrenamiento, ahora se rebelaba con los temblores incontrolables de la abstinencia alcohólica. Cada músculo, cada nervio, era un campo de batalla donde se libraba la purga de sus venenos. Los médicos intentaban aplacar su tormento con sedantes que nublaban aún más la delgada línea entre la realidad y la pesadilla. Pero la mente de un fajador no se rinde fácilmente. Aunque su cuerpo estaba prisionero, su espíritu de luchador se negaba a ser noqueado. Su redención no sería un regreso triunfal, ni una historia de superación para los periódicos. Su redención era un concepto mucho más íntimo y desgarrador. Era la lucha por un instante de lucidez, era la batalla por recordar el rostro de su madre sin que la culpa lo deformara. El rugido de la multitud, que antes alimentaba su espíritu, ahora se convertía en un eco incesante dentro de su cabeza, un recordatorio constante de que no podía fallar, de que cada uno de sus movimientos era observado, juzgado y magnificado. El dinero, que una vez fue la promesa de salvación para su madre, ahora fluía como un río sin cauce, y con él llegaron los parásitos. Los abrazos sinceros del barrio fueron reemplazados por palmadas en la espalda de hombres con sonrisas afiladas y promesas vacías. Eran los nuevos amigos del campeón, los que llenaban sus noches de fiestas interminables y adulación hueca, los que le aseguraban que su talento era eterno y que las reglas no aplicaban para un dios como él. Poco a poco, sin que él se diera cuenta, estos hombres comenzaron a construir un muro invisible entre Rodolfo y su ancla a la realidad, su familia, su origen, la memoria del hambre que lo había hecho invencible. Fue en esas noches largas, ahogadas en música de mariachi y brindis que nunca terminaban, donde un nuevo rival, silencioso y letal, subió al ring de su vida: el alcohol. Al principio, era solo el compañero de la celebración, el trofeo líquido de sus victorias. Pero pronto, se convirtió en su confidente, en el único capaz de apagar el ruido en su mente. Era el esfuerzo sobrehumano por hilar un pensamiento coherente, por pronunciar una frase que no estuviera contaminada por la paranoia. Hubo días en que lo lograba. Momentos de calma en los que el viejo Rodolfo emergía de entre los escombros de su mente. Miraba sus manos, ahora viejas y temblorosas, y recordaba el poder que una vez tuvieron. Veía a una enfermera y, en un destello de claridad, le ofrecía una sonrisa tímida, un vestigio del carisma que había enamorado a un país. Esos eran sus campeonatos mundiales, victorias silenciosas que nadie celebraba, pero que le daban la fuerza para soportar el siguiente asalto. Pero las recaídas eran brutales, como un gancho al hígado que te roba el aire y la voluntad. La paranoia regresaba con la fuerza de un huracán, convenciéndolo de que los médicos eran manejadores rivales que querían envenenarlo, que los otros pacientes eran espías enviados para robarle sus secretos. En esos episodios se convertía de nuevo en el demonio del ring, un animal acorralado que atacaba con una furia primitiva, solo para ser sometido y sedado, hundiéndose de nuevo en la niebla. Cada recaída era una derrota humillante que lo dejaba más débil, más perdido. El ciclo era infernal. Un paso hacia la luz, seguido de 2 pasos hacia el abismo. En el fondo de cada copa, no buscaba alegría sino silencio. Buscaba un respiro del Chango Casanova, el ídolo, para intentar encontrar a Rodolfo, el muchacho que vendía periódicos descalzo. Pero ese muchacho ya casi no existía. Los primeros indicios de la tormenta que se gestaba en su interior fueron sutiles, casi imperceptibles para un público que solo veía al campeón. Una mirada perdida en medio de una entrevista, un gesto de desconfianza hacia su propio manager, Arturo Hernández, a quien empezaba a ver no como un guía, sino como un carcelero de su fortuna, pequeños brotes de una paranoia que sus nuevos consejeros alimentaban con susurros venenosos. «Cuídate de todos, Chango», le decían, «todos quieren un pedazo de tu gloria». Lo que no le decían era que ellos estaban cortando los trozos más grandes. Su comportamiento, antes carismático y cercano, se volvió errático. Podía pasar de la euforia a una melancolía profunda en cuestión de segundos. La prensa y los aficionados lo atribuían a las excentricidades del genio, al temperamento de un artista del cuadrilátero. Nadie podía imaginar que esos cambios de humor eran las primeras grietas en la armadura de un guerrero que estaba siendo atacado desde adentro.
Los golpes que había recibido en su carrera, especialmente en la brutal batalla contra Escobar, no solo habían dejado cicatrices en su piel, sino también ecos en su cerebro, vibraciones que ahora, mezcladas con el alcohol y la presión, comenzaban a desatar una guerra silenciosa en su mente. La fuerza de voluntad que lo había llevado a la cima del boxeo era la misma que ahora necesitaba para simplemente sobrevivir a cada hora, para no rendirse por completo al caos. Los años pasaron como rounds en una pelea interminable. Afuera de los muros de la Castañeda, México cambiaba. Nuevos ídolos nacían y caían. El nombre de Chango Casanova se desvanecía de la memoria colectiva, convirtiéndose en una nota a pie de página, una leyenda contada en voz baja en las cantinas. Pero dentro, su lucha seguía siendo tan real y tan brutal como el primer día. Aprendió a encontrar paz en las pequeñas cosas. El calor del sol en un patio enrejado, el sabor de una comida caliente, el silencio de la noche cuando los demonios dormían. Su batalla ya no era por la gloria o el dinero, era por la dignidad. La dignidad de un hombre que se aferraba a los fragmentos de sí mismo, un guerrero que, aunque derrotado en el gran esquema de la vida, se negaba a dejar de pelear en la única arena que le quedaba, el laberinto de su propia mente. Esta no fue una lucha de 12 asaltos, fue una pelea de décadas, librada en silencio, sin aplausos, sin cinturones en juego, solo con el alma como premio. El verdadero combate ya no se libraba bajo las luces cegadoras de la arena, con guantes y un referee. La pelea más dura de su vida se estaba llevando a cabo en la penumbra de su propia conciencia, sin reglas, sin campana que anunciara el final de un asalto. Su oponente era una sombra que llevaba su propio rostro, un enemigo que conocía todas sus debilidades porque eran las suyas. El campeón del pueblo estaba solo, rodeado de una multitud que lo aclamaba pero que no podía ver al hombre que se desmoronaba detrás del mito. La corona invisible que portaba con tanto orgullo comenzaba a clavarle sus espinas en el alma. El ídolo de México seguía de pie, pero su equilibrio era frágil. Estaba en la cúspide, sí, pero con los ojos cerrados, y al borde de un precipicio que él mismo, sin saberlo, había ayudado a cavar. La caída era inevitable, una tragedia que se anunciaba en cada vaso vacío y en cada amigo perdido. La pregunta que la historia se haría después, no era si caería, sino qué lo empujaría primero. ¿Fue el peso de la corona lo que comenzó a fracturarlo? ¿Fue el veneno de las malas compañías, el alcohol que prometía olvido y solo traía más fantasmas? ¿O acaso, la herida más profunda ya estaba allí, invisible, esperando el momento exacto para sangrar? Él nos enseñó que un campeón no es solo el que levanta los brazos en señal de victoria bajo las luces brillantes. Quizás, el verdadero campeonato se gana en la oscuridad, en la soledad, luchando contra un oponente que nadie más puede ver. Déjame saber en los comentarios, para ti, ¿qué significa ser un verdadero campeón? Los años en la Castañeda se disolvieron en un murmullo sin tiempo, una condena silenciosa, donde el rugido de la multitud fue reemplazado por el eco solitario de sus propios pasos en los pasillos fríos. El campeón de México, el fajador indomable de la Lagunilla, se desvaneció lentamente, convirtiéndose en una leyenda susurrada solo por los más viejos, un fantasma en los anales del deporte. La muerte no llegó en un estallido de gloria, no hubo un último round heroico. Llegó en silencio, en una cama de hospital, encontrando a un hombre cuyo cuerpo había sobrevivido a 1000 batallas, pero cuya mente había perdido la guerra mucho tiempo atrás. Y aquí, en el silencio de su final, encontramos la respuesta a aquella pregunta que nos persigue desde el principio. Como el ídolo de una nación, el hombre que casi tocó el cielo, terminó sus días aquí, olvidado y quebrado. ¿Qué destruyó realmente al rey sin corona de México? No fue Sixto Escobar en aquella noche de controversia en Montreal. Dime tú, ¿dónde crees que comenzó realmente el fin de Rodolfo Casanova? El peso de la corona invisible se había vuelto plomo fundido sobre sus hombros. La jaula de oro, que alguna vez pareció un palacio, ahora asfixiaba. Rodolfo Casanova, el ídolo, el demonio de la Lagunilla, ya no peleaba por gloria, sino por escape. El alcohol, su falso confidente, le susurraba que aún era el rey, mientras los parásitos que se hacían llamar amigos, aplaudían cada uno de sus tropiezos, como si fueran pasos de baile. Nadie veía la guerra que se libraba tras sus ojos, nadie escuchaba los gritos silenciosos de un hombre que se ahogaba en el aplauso. Y fue en esa soledad, rodeado de multitudes,
que llegó la noche en que la primera grieta se hizo visible para todo México. La arena era un volcán a punto de estallar. El aire olía a victoria anticipada. El rival era un nombre sin historia, un escalón en la escalera de Casanova, puesto ahí solo para que el ídolo lo pisara con fuerza y recordara a todos quién mandaba. Era una pelea de trámite, un espectáculo para la galería. Pero desde el primer campanazo, algo estaba roto. El chango que subió al ring no era el fajador hambriento que había conquistado a una nación. No fue un solo rival, ni un solo golpe certero. Lo que destruyó a Rodolfo Chango Casanova fueron los ecos. Los ecos de cada golpe que lanzó y que recibió, resonando una y otra vez en las paredes de un cráneo no diseñado para soportar tanto castigo. Su mayor don, esa furia animal, ese corazón que ponía en cada puño y que lo convirtió en un dios sobre el ring, fue también el cincel que, golpe a golpe, fue fracturando su cordura. El boxeo le dio un escape de la miseria, pero le cobró un peaje que nadie vio venir, su propia mente. El sistema que lo elevó a los cielos, fue el mismo que lo dejó caer al vacío cuando su brillo se apagó, ciego a las heridas que no sangraban, sordo a los gritos que solo él podía escuchar. Fue la brutalidad de un deporte que crea ídolos de la nada y luego los abandona a sus demonios, una vez que el espectáculo ha terminado. Su legado entonces, no es el de un campeón invicto. Es algo mucho más profundo, más dolorosamente humano. Chango Casanova es el corrido trágico de un México que crea ídolos con la misma facilidad con la que los olvida. Es el espejo de nuestra propia fragilidad, el recordatorio de que detrás de cada héroe hay un hombre luchando batallas que no podemos ver. Era un eco, una sombra con guantes. Sus movimientos, antes felinos e instintivos, eran ahora torpes, tardíos. Lanzaba golpes al aire, como si peleara contra un fantasma que solo él podía ver. La multitud, que había empezado con un rugido ensordecedor, bajó el volumen hasta convertirse en un murmullo de confusión. ¿Dónde estaba su campeón? ¿Dónde estaba el artista del knockout? En su esquina, los gritos de su entrenador se perdían en la niebla que había descendido sobre la mente de Rodolfo. El rostro de su oponente se desdibujaba, se transformaba en las caras de aquellos que lo explotaban, en las miradas de decepción de su familia, en el reflejo de su propio fracaso. Cada golpe que recibía no dolía en la carne, sino en el alma. Eran golpes sordos, que retumbaban en el vacío que crecía dentro de él. No era una pelea de boxeo, era un exorcismo público. El hombre que se había forjado en la miseria, que había luchado con el corazón en los puños, ahora estaba desnudo, expuesto, con el corazón hecho pedazos. Y entonces, ocurrió lo impensable. Un golpe sin gracia, casi accidental, lanzado por un hombre que ni siquiera creía en su propia suerte, encontró el mentón del ídolo. No fue la potencia del puño lo que lo derribó. No lo recordamos por su perfección, sino por sus grietas. Por ser el guerrero que peleó con el corazón en los puños, incluso cuando su cabeza ya no entendía contra quién luchaba. En su caída, en su vulnerabilidad, es donde encontramos su eternidad. Es un héroe no a pesar de sus fallas, sino precisamente por ellas. Un hombre real, un campeón del pueblo, un guerrero herido cuyo espíritu se niega a morir. La historia de Chango Casanova no es un final, es una advertencia. Y es la primera de muchas que contaremos. Hay otros fantasmas, otros reyes olvidados cuyas sagas claman desde el silencio. Si la voz de estos guerreros resuena en ti, si su lucha te importa, suscríbete y acompáñanos. Porque cada leyenda merece una última campana, antes de que la oscuridad la reclame para siempre.